Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Estamos en este día 13 de octubre del año 2020. Nos cuesta, después de un fin de semana largo, con todo lo que pasó ayer, cómo cuesta comenzar la semana. Semana corta, que como se acerca a fin de año, porque ya el año se acabó, se da cuenta, estamos en el medio de octubre y se acabó el año, comienzan a acelerarse las cosas. Es raro, en un país con recesión las cosas se aceleran. Pero bueno, es parte de la dinámica rara que tiene este país. Primero voy a saludar a mis compañeros de esta edición de Sin Saco Fiscal. Señor Jorge Haddad, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tratando de terminar rápido este martes 13. Señor Guillermo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar rápido, tenemos muchos temas. La primera pregunta es, antes que nada, le voy a contar que Sandra Pérez es la ganadora del concurso de libros. Le faltan 5 materias para ser abogada y especializada también en temas tributarios. Así que aparece competencia. Así que me parece Sandra Pérez, último 3 de documentos, 808. Ya vamos a comunicarnos con la gente de Hammurabi para que ella pueda elegir alguno de los 4 libros que están disponibles. Uno de los cuales es justamente el libro del señor Jorge Haddad sobre el tema del Código Civil y Comercial y el impacto que tiene sobre el tema tributario fiscal. El derecho tributario. ¿Qué pasó con una charla que usted estuvo dando en la Austral? Cuénteme. Sí, resulta que la Universidad Austral hizo un seminario y trató, entre otros temas, compliance fiscal, compliance tributario. Que yo tengo un libro sobre eso. Entonces, el que disertaba sobre el primer libro en Argentina sobre compliance tributario. Exactamente, el primer libro que trata el tema de compliance tributario, que lo presenté el año pasado. Y está virtualmente casi, ya te diría, está agotado ya. Me están pidiendo la reimpresión porque no hay sobre la materia, hay algo escrito, algún comentario posterior a mi libro. Entonces, el que era disertante en ese día, que fue la semana pasada, me pidió que haga un pequeño video comentando por qué es importante, para qué serviría, qué utilidad tendría, o sea, por qué y de dónde surge esto. Hice un video de 5 minutos y resultó, por las reacciones que he tenido, muy bueno como un complemento que no lo esperaban en la clase, ni siquiera las autoridades de la especialización de Derecho Tributario que se conectaron conmigo por LinkedIn, que yo no tenía ni idea de quiénes eran, después caí que eran ellos los de el área de Derecho, de la especialidad de Derecho Tributario. Entonces, lo que empezábamos hoy es un tema, a partir de esa complementación, empezar a instalarlo, porque es un tema nuevo, es un tema muy importante, en especial para nuestro país, ¿no? Después vamos a tratar de ver si lo podemos conseguir ese video y lo vamos a subir a nuestra página web, a Sin Saco Web, así la puede gente ver. Y también quizás, si se puede, a nuestro canal de YouTube, para que la gente lo conozca y lo pueda ver. ¿Le parece bien? Fantástico, fantástico. Deme 3 conceptos de lo que dijo en esa charla, por favor. El compliance tributario es una obligación voluntaria que tienen las empresas, asumen las empresas al efecto de establecer una conducta en función de un código de ética, de transparencia, un actuar de buena fe y un manejo de buenas prácticas internas, con los controles respectivos internos para que se evite, en nuestro caso, la evasión, el incumplimiento de normas o las estafas internas que pueden llegar a haber, desde un incumplimiento que te genera una multa por un atraso involuntario, o sea, un controller interno de esto, hasta la identificación perfecta de tu proveedor para que no venga la FIP años después a decirte ese proveedor no existía. Y vos ahora, perdóneme, Jorge, yo voy a contestarle como un empresario pyme. Soy un metalúrgico
de Lavallol, y yo le digo, a ver, no me venga con eso. Para eso tengo mi contador para que haga todas esas cosas. No, el contador está para otras cosas. Esto controla al contador, por ejemplo. Este sistema controla al contador y lo puede hacer usted mismo si quiere hacerlo, y si se toma el trabajo o se lo delega a alguien para que lo haga, una vez que tiene el instrumento. Son normas ISO o parecidas a las normas ISO, van a terminar siendo normas ISO. Pensemos que la exigencia y la imputabilidad, la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Argentina ya existe. Hay una ley que crea la responsabilidad de personas jurídicas por 6 delitos. Uno de ellos, balance falso. Coimas, por ejemplo. El que recibe coimas no da recibo. Entonces usted tiene que hacer un dibujo dentro de su contabilidad para esa salida de plata. Bueno, ese es uno de los temas por los cuales el balance falso se relaciona directamente con el tema de la evasión. Y por otro lado, la ley penal tributaria, a los fines de establecer la cuantía de la sanción que le va a aplicar a la persona jurídica, porque las personas jurídicas son responsables en materia penal tributaria desde el 2011, no desde ahora. Desde el 2011 son responsables. Uno de los elementos que tiene en cuenta es el control interno de los funcionarios encargados de liquidar impuestos y fundamentalmente los, llamémosle, programas o sistemas que tienen de control interno de todas las actividades. Y eso, en palabras internacionales, se llama compliance. A tal extremo que yo lo descubro y nunca lo había mencionado en ninguna de mis 8 ediciones de la ley penal tributaria cuando comentaba eso. ¿Por qué? Porque lo desconocía. Así de simple. Por eso saqué el libro. ¿Por qué? Porque es un complemento del otro. Ahora que voy a hacer la 9ª edición, que me comprometió la editorial, bueno, ahí voy a incluir compliance dentro del lugar que corresponde dentro de la ley penal tributaria. ¿Por qué le conviene? Y porque usted va a tener, aparte de la normativa existente y el cumplimiento de la normativa existente, que de eso se dedique el contador, un montón de obligaciones adicionales a estas que le complementan la conducta de buena fe, la identificación de sus proveedores, la identificación de sus vendedores de una forma que es la que usted decide, pero que le implica una acreditación de lo que usted está haciendo mucho más importante de lo que puede crear ahora. ¿Por qué? ¿De qué me sirve a mí como empresario? Porque eso me cuesta plata. Sí. ¿Qué ganancia obtengo yo teniendo compliance tributario? Te digo el extremo, si lo cumplís bien, evitás el dolo y no te pueden aplicar penal tributario. Cuando te agarran en algo, cuando te impugnan porque uno de tus proveedores resultó ser APOC, bueno, conmigo no era APOC. ¿Por qué? Y vos lo demostrás. Sacás todos los papeles de este señor, mire, usted dice que no existía, acá está. La foto con la novia, la fábrica, lo que sea, te estoy diciendo en broma, ¿no? Pero todos los pasos que vos necesitás, el estatuto, quién era la persona de contacto, lo definís, cómo entregó la mercadería, quién era el camionero, la chapa, el camión, yo lo estoy viendo, a ver, yo lo veo de otro lado, corríjame. Una de las pymes siempre tiene necesidad de fondos. Y el compliance fiscal lo que me permite a mí ir con el legajo virginal al banco a sentarme para pedir plata. Sí. Porque yo puedo demostrar que todo lo que estoy presentando tiene un respaldo, que tengo eso historia, aparte, que tengo la carpeta bien armada. Sí, por supuesto. No solo la carpeta bien armada, sino que vos podés pasar por cualquier auditoría porque tenés el respaldo interno. Hay una serie de previsiones que se deben hacer y por supuesto vos podés implementar un código de ética. Si lo implementaste lo tenés que cumplir el código de ética. Pero lo que podés hacer es, como decía recién, un tipo de normas ISO
que es un compilado de normas y de procedimientos internos que a vos te permite clarificar la actividad por la cual estás haciendo y darle transparencia y trazabilidad a tus operaciones, tanto de venta como de compra. Y si Yo vienen ya a tuve que dar una impugnarte, charla con un cliente pyme y yo en diciembre le había dicho en un almuerzo que tuvimos, ambos, le dije, prepará todos los papeles para andar muy bien ante una crisis, porque es muy posible que el gobierno cometa errores. Y digo, y ponete líquido, y si cada 2 pesos que tengas, provertirlo en dólares. Protegete para el futuro. Y no olvide que si van a dejar retrasado el dólar, porque el peronismo tiene la tendencia a dejar retrasado el dólar, históricamente, aprovecharlo para importar, para comprar algo y modernizarte. Porque después siempre viene otra oportunidad. Y ayer estábamos teniendo la charla y me dice, la recomendación tuya hizo que yo me pudiera poner en orden la carpeta para pedir plata apenas comenzó la pandemia. claro, Generé la liquidez suficiente y lo convertí en dólares ya muy barato, a menos a 17, 20, 50, 60 pesos lo compré. sí, Y ahora, dice, acabo de comprar 2 máquinas en China, la acabo de pagar hoy y me llegan en 3 meses, dice. claro. Pero ya está cerrada la operación en Hong Kong. Entonces, si uno quiere estar preparado para estar bien, es el momento ahora para prepararse, no más adelante. Porque Exactamente, si porque no, procrastinás el momento de estar en condiciones para pegar el salto. fíjate que dentro de 2 años te venga una inspección de los señores de AFIP cuando pasó la pandemia, pasó todo, tenemos todo la vacuna, no pasó, vamos a una normalidad y te empiezan a decir, señor, ¿qué hizo en este momento? ¿A quién le compró? Ese señor no existía. Ese señor no tenía una capacidad económica para poder actuar con los volúmenes que dice que actuó. Perdónenme, ahí te dejaron en offside por completo si vos no tenés respaldo, como vos Claro. le dijiste al señor. Lo que te da el compliance es casualmente ese respaldo. Ese Y respaldo justamente en este momento de crisis, todo lo que pasamos los últimos 4 meses fue improvisación pura. claro. Porque fue tratar de salvarse en el Titanic pegando manotazos. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el libro y de qué editorial es? Compliance, introducción al compliance tributario de Thomson Reuters. Perfecto. Está cerrada Thomson Reuters. Yo me acuerdo un pedido que me habías hecho de libros y está cerrada y mandé el pedido por correo electrónico, pero debo estar en la fila yo. Mirá, no sé, estuvieron mandándome mail a cansar para vender libros, le mandé un par de consultas, nunca las concentraron, así que debe tener un problema de funcionamiento del back office interesante. Sí, 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 seguro. Vamos a entrar entonces con los temas de actualidad, y no sé quién de ustedes dos va a hablar de la RT41. El ajuste por inflación, Jorge, lo de prorrateo. El prorrateo del ajuste por inflación. Bueno, la historia del ajuste por inflación en Argentina viene desde hace muchos años, no tantos como la inflación que hemos tenido, pero sí desde hace muchos años. El ajuste por inflación fue implementado en el gobierno de Macri, y después se dieron cuenta que no iban a recaudar casi nada, porque cuando vos ajustás, por un lado, a valor real, no estás, tanto deudas como créditos, estás minimizando lo que es ganancia o eliminándola directamente, que es lo que normalmente ocurre. Entonces, cuando tenemos un tema de que está pagando sobre lo nominal y no sobre lo la realidad, o sea, sobre el real, los valores reales. los valores reales, tenés un bache y tenés un pago indebido, porque jurídicamente es un pago indebido. Contablemente podrás tener razón, pero jurídicamente es un pago indebido. El macrismo lo que hizo fue decir, un momentito, no me pongan todo de golpe, computen un tercio por año, y en 3 años se normalizaba. En diciembre de este año dijeron los actuales, el gobierno actual dijo, no, un tercio no, es mucho, un sexto. Entonces, un sexto es lo que vos podés computar de este año
en adelante para los efectos del ajuste. Con un sexto no haces nada, algo haces. Sin embargo, dejando este año, vos tenés el año 99, el año 2011, 2012, 2013, donde vos has pagado sin ajuste por inflación lo que no tenías que pagar. Y eso hoy está en condiciones de repetirse, porque la jurisprudencia de la Corte fue variando desde Candy, que fue el primero, y para el periodo de ejercicio del año 2002, un año muy especial. Pero el 2011 no es lo mismo que el 2002. Y el 2010, 2009, 2012 no son lo mismo que el 2002. Lo que te está reconociendo la Corte es, si vos con el ajuste por inflación no tenías que pagar y pagaste porque no te dejaron aplicar el ajuste por inflación, te corresponde aplicar el ajuste por inflación. Y te corresponde que te devuelvan ese dinero que pagaste vos de más. El ajuste por inflación se tiene que judicializar. Aclaro, el hecho que vos estés judicializando el ajuste por inflación no te va a implicar una inspección por parte de la FIP. Vos estás haciendo un reclamo virtualmente, que haces un trámite administrativo simple, un requerimiento, y después te vas directamente a la justicia. Ni siquiera al tribunal fiscal. Te vas directamente a la justicia y a partir de ahí la situación... A ver, yo, ¿cuántos años para atrás puedo reclamar esto? Y estamos en periodo de prescripción. Con esta última ley, entre suspensión y prescripción, estamos en el... Y yo calculo que hasta el 12, si mal no hago el cálculo, Guillermo, del 12 para acá, y el 11 no sé, pero el 12 seguro, porque hubo un montón de interrupciones y suspensiones. Yo puedo reclamar casi 8 años de ajustes que no me fueron aplicados. Sí, señor, sí, señor. Es un montonazo de plata. Sí, señor, exactamente. Exactamente. En eso es en función de las sentencias que ha establecido la Corte y lo que corresponde de acuerdo a derecho. A vos te están haciendo pagar por algo que vos no ganaste en la realidad. Porque a valor de moneda constante te daba quebranto y vos tuviste que pagar un montón de pesos que, aunque sean devaluados, fueron pesos que te sacaron de tu capital de giro, llamémosle así, o de tu capital. El gran secreto es darse vuelta, pedirle al contador que me haga el cálculo de cuánto puedo llegar a recuperar y ir a llamar a un abogado tributario y decirle, hago la presentación. Hago la presentación, exactamente, sí. Sí, eso es así. Eso es así. Después, más que seguro... Le voy a dar un desafío a los dos. Semana que viene, tomemos una pyme, cualquiera, con un valor teórico, y digamos cuánto, si pagó tanto de impuestos, cuánto puede recuperar. Pongámosle número. Bueno. Perfecto, no hay ningún problema. O sea, hagamos 1 o 2 casos para que la gente comprenda en números lo que está pagando hoy y lo que puede llegar a recuperar. Bien. Vale. Eso se hace con algunos de los clientes que tenemos, hacemos con ajuste y sin ajuste. Exactamente, y con eso más o menos uno se puede tener una dimensión, pues me parece que lo de usted es casi revolucionario, la posición que está presentando, puede llegar a ser una pésima noticia para la FIP, pero puede llegar a ser, en este momento donde las empresas necesitan oxígeno de cualquier lugar, me parece que puede llegar a ser una excelente noticia, porque uno puede llegar hasta arreglar con la FIP algún tipo de desahogo fiscal, no digo de corto plazo, pero cuando haya un fallo por algún tipo de tiempo. No, por supuesto. Por plata no te van a dar, pero por ahí te lo toman como parte de pago. Te lo compensas, te permite compensarlo. Exactamente. Y eso es un desahogo importante. Sí, más donde, está bien, mucha gente este año va a aplicar rojo, mucho pasivo. Pero, digamos que a futuro también puede llegar a ser muy interesante para utilizarlo. ¿Algún apunte más de esto?
Sí, mira, a ver, yo creo que un poco desgranando lo que dijo Jorge, a ver, habría que también tener en cuenta, Claudio, digamos que hay que analizar dos situaciones distintas. Jorge empezó a hablar del prorrateo, que como bien dijo, se instauró con la reforma tributaria por la ley 27430. O sea, empezó a tomar dimensión a partir de los ejercicios que comenzaban el 1 de enero del 2018 en adelante. Lo que él mencionó un poco de la acción de repetición es en virtud del anterior régimen, o sea, antes de que se vuelva a instaurar el ajuste por inflación, con los defectos que él mencionó, digamos, el prorrateo claramente es un defecto, ¿no? En relación a la aplicación del ajuste por inflación actualmente, primero en tercios y ahora en sextos también, más inclusive. Pero bueno, en lo que sería lo anterior a la 27430, donde no se permitía aplicar el ajuste por inflación y donde, digamos, contribuyentes han iniciado acciones de repetición para que se le devuelva lo pagado, es una situación distinta que, como bueno, bien dijo Jorge, hay ya precedentes donde se le ha dado lugar a los contribuyentes. Pero también hay precedentes donde se le ha dado lugar a los contribuyentes en virtud de la aplicación actual del ajuste por inflación. Tenés precedentes, por ejemplo, de la Justicia Federal de Córdoba, de Bodegas Esmeralda S.A., por ejemplo, el contribuyente, para decir un fallo, donde solicitó, digamos, que a través de una acción declarativa, acción declarativa de certeza, el artículo 322 del Código Civil y Comercial de la Nación, pedir que cautelarmente se le permita aplicar enteramente el ajuste por inflación y no por tercios. Y esos son precedentes que también son válidos, porque tenemos ya dos precedentes de la justicia. Uno, digamos, en relación a cuando no me dejaban aplicar el ajuste por inflación, y ahora que me lo dejan aplicar, que tampoco resultaría procedente, ¿no? De acuerdo con estos precedentes, que no me lo permitan aplicar íntegramente, porque también el prorrateo implica una confiscación. O sea, implica que en realidad yo estaría tributando sobre una exteriorización de riqueza ficta, si se quiere. Entonces, es bueno hacer esa aclaración de las dos situaciones distintas de conformidad con las dos, digamos, normativas, o las normativas vigentes en cada momento. Bien. Vamos entonces al tercer tema del día de hoy, antes que llegue nuestro entrevistado. Las estimaciones de la AFIP sobre bienes personales del año 2018 y 2019. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, ahí, usted sabe, Jorge, está bien. No, dale. No, está bien. No, el tema es que hubo notificaciones por parte, digamos, a través de ventanilla, ¿no? Por parte de la AFIP, donde se les ha empezado a intimar a los contribuyentes a que hagan rectificativas de bienes personales, 2018 y 2019 principalmente, por considerar que hay subvaluaciones en los inmuebles. Pero lo curioso es que en algunos casos el día posterior se les ha notificado a través también de ventanilla que hubo una fe de ratas, que fue un problema, digamos, sistemático de la propia FIP, donde en definitiva básicamente no tenía estos problemas de subvaluaciones que en un principio les habían mencionado. Sin perjuicio de ello, tal vez lo interesante de esto es que la moratoria 2020, la actual, permite regularizar obligaciones vencidas hasta el 31 de julio de este año. Y las declaraciones juradas de bienes personales vencieron en agosto, con lo cual en principio ahí tendríamos un problema porque no podrían regularizar estos contribuyentes en caso de algún problema. Estas supuestas, digamos, inconsistencias que se dieron a través de los sistemas de la FIP. No sé, Jorge, si usted quería agregar algo. Sí, este es un tema sistémico. Sale directamente y no lo manejan por agencia. Y tenemos al invitado que es un lujo tener al doctor Lozada. Yo lo que le propongo entonces es que vamos con el invitado y si hay algún otro apunte más sobre este tema, lo hacemos luego. ¿Les parece bien? Después lo hacemos. Dejo que lo presenten al invitado. Es un placer tener al doctor Lozada, miembro del Tribunal Oral en lo Penal Económico, pero más que eso es, primero, una excelentísima persona, un caballerazo, y
fundamentalmente en materia profesional, uno de los jueces que han hecho cursos en el exterior, que se han perfeccionado en lavado de dinero y en todo lo que es penal económico continuamente, y que sus sentencias son ejemplo y son, llamémosle clases magistrales, las sentencias que dan. Independientemente de eso, aparte, excelente profesor que tenía una característica que era envidiada por muchas cátedras, que era la de hacer con los alumnos un juicio oral, donde unos eran fiscales, otros eran defensores, estaba el acusado, y después le voy a preguntar cómo fueron los resultados de los casos que dio en el juicio oral de alumnos que cursaban la especialidad en impuestos. Pero bienvenido, muchísimas gracias por la invitación. Y primer pregunta que le haría, doctor, o te haría, te tuteo, te haría, ¿cómo ves la evolución en los últimos 15, 20 años de las causas penales tributarias que han pasado por tus manos, y cómo ves la evolución a futuro de esto? ¿Cuál es tu perspectiva dentro del fuero? Sí, perdón, ¿se me escucha bien primero? Sí, perfecto. Bien. En primer lugar, agradezco la invitación, y si tengo que recurrir a un mejorador de imagen, te voy a tener muy presente. Bueno, en derecho penal tributario hay un antes y después de 1990-91, con la ley de convertibilidad, concretamente la primera ley penal tributaria, concretamente, digamos, un protagonismo de la AFIP realmente importante, y a partir de ahí llegamos a hoy. ¿Qué es lo importante? Que desde una primera etapa que se puede decir de confrontación entre los distintos poderes, tanto de la AFIP como incluso del poder legislativo, el poder ejecutivo con el judicial. Recuerden ustedes las cuestiones relativas a las sanciones de clausura por el incumplimiento de los deberes de registro formales y facturación realmente. Y tuvo toda una evolución que con el correr de los años se fue asentando. Ya virtualmente el poder de policía de la AFIP se fue, privilegiando, logró un mayor desarrollo profesional, que eso es muy importante. Y también es importante que siempre lo destaco, es el choque cultural de nuestra sociedad en relación al impuesto. Que eso había que luchar, cambiar esa imagen, y no fue fácil. No fue fácil, pero si hoy nos preguntamos realmente cuál es la posición, cómo se para el ciudadano argentino frente al pago de impuestos, vamos a notar que creo que hubo, un progreso. Un progreso que no es absoluto, no estamos completamente al nivel de algunos países, los nórdicos en particular, respecto a esa cultura fiscal. Nos falta realmente muchísimo esa cultura fiscal, que más allá de leyes, más allá de toda la parte normativa, también tiene que ver con el destino que la sociedad, el inconsciente colectivo, puede apreciar respecto a dónde van a parar sus impuestos. Estamos de acuerdo que el Estado tiene que atender las necesidades públicas, primarias, entre otras fuentes, precisamente con el pago de los impuestos. Salud pública, educación pública, seguridad pública, etc. Entonces siempre ha habido una suerte de desencanto respecto, al pago de los impuestos. Insisto en algo, a nadie le gusta pagar impuestos, me incluyo por supuesto, pero si sé que esos impuestos tienen un destino realmente social, están bien utilizados, no digo que se paguen con ganas, pero realmente hay una motivación para pagarlos. Pero volviendo a la pregunta en particular, el largo camino recorrido de 1900 a hoy, creo que advierte un progreso primero en lo profesional ya de la AFIP, de concretamente su cuerpo de inspectores, se los ve también en los procesos,
cuando adquieren el carácter de querellante, y también respecto a la justicia. Recuerden ustedes que en su momento la primera de las leyes penal tributaria tenían algunas disposiciones que eran objetables constitucionalmente, como por ejemplo responder a la exención de prisión o a la excarcelación en una proporción, bajo caución real, en una proporción que tenía que guardar, digamos, relación con el perjuicio de la evasión. Algunos jueces entendieron que era igual al perjuicio, entonces teníamos, digamos, algunas cauciones reales que por ese perjuicio le hacían totalmente de imposible cumplimiento. Es decir, procesalmente también hemos crecido, como también hemos crecido también en la definición de los distintos tipos, ¿no?, de las distintas leyes también, más precisiones, aunque hay algunas preocupaciones que quiero transmitir que ocurren hoy. En primer lugar, este es un año muy, muy particular realmente. Desde marzo, ¿qué puedo decir? Tenemos, no quiero decir una justicia que no funciona bien, sino que realmente tiene que adecuarse, digamos, a la situación de excepción que tiene que ver con la pandemia. Y ahí demostró falencias, por ejemplo, el sistema judicial que no, por ejemplo, no estábamos preparados en el sector tecnológico. Realmente ese déficit alcanzó niveles preocupantes y siguen hoy, pues fíjense que desde marzo a hoy virtualmente no hemos hecho en mi tribunal y los tribunales que conforman el Fuero Penal Económico, hemos hecho poquísimos debates. En nuestra instancia del proceso, que es la etapa de juicio, que concluye con el debate, la presencia física de las partes en esa confrontación, en esa contradicción, en ese, digamos, en esa presencia directa entre partes, jueces y testigos, es fundamental. Hay una acordada de la Corte que exige la conformidad de una de las partes, cualquiera, mejor dicho, todas de las partes, para la celebración de un juicio por vía telemática. Basta la oposición de una sola para que no se celebre. Y concretamente de 9 causas, por ejemplo, en promedio, que tenemos ya debate, mejor dicho, de 10 causas, 9 las partes se oponen a ese juicio telemático. ¿Y eso qué importa? Importa que los procesos no avancen, y esto va a seguir para largo. Esa es mi preocupación, porque independientemente del proceso en sí, hay derechos en juego que yo creo que están siendo lesionados. Por ejemplo, tenemos muchas causas con detenidos, y las partes no prestan conformidad entonces para la celebración del juicio telemático. Y sin embargo el tiempo sigue corriendo y siguen estando detenidos. Entonces lo que me preocupa es cómo conciliar, digamos, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable con esta situación de pandemia donde, por supuesto, no es achacable al Estado no poder continuar con los procesos, pero la detención de esas personas sigue existiendo. Hay una propuesta que alguna vez hice, que también lo hice por supuesto, en alguna publicación jurídica, donde la propuesta era que en esta situación de excepción, donde, insisto, no corresponde al Estado, digamos, ser el responsable de no poder juzgar a alguien dentro de un plazo razonable, la sugerencia fue computar de manera diferente el lapso de prisión preventiva. Por supuesto, no sé si alguien lo leyó en particular, pero me pareció una solución acorde para compensar precisamente esa lesión diaria de ese proceso que no se mueve, estando el detenido, estando la persona, el imputado, estando en detención. Y otra de las cuestiones que tiene que ver con el aspecto esencialmente tributario, que también me preocupa, que tiene que ver con cierto abuso por parte, digamos, del legislativo, del poder también ejecutivo, de las moratorias. De las moratorias, quiero decir, con posibilidad de extinción de la acción penal. Esa era la segunda pregunta mía. ¿Hasta dónde te entorpece todo el proceso esa clase de beneficios, llamémosle, que en realidad son sistemas de recaudación para el fisco, nada más? Total. Nada más. A mí lo que me preocupa también, que es, primero, una cuestión menor realmente, es la inclusión del lenguaje inclusivo en las leyes.
Si ustedes observan la última moratoria, la penúltima, van a hablar de los contribuyentes y las contribuyentes, que me parece realmente de una redundancia que no debe ser reflejada, digamos, en textos así públicos. Pero hay algo que me preocupa también. ¿Cuál es el alcance, cuál es el límite de la aplicación de esta moratoria? Es decir, fíjense ustedes que en el texto de la ley no se habla solamente de delitos tributarios, de delitos aduaneros, sin especificar si corresponden a hipótesis simples o a hipótesis agravadas. Entonces mi pregunta, y con algún fastidio lo digo, concretamente, supongamos un caso de evasión agravada por facturas apócrifas, por intervención de un testaferro, con complicidad de empleados públicos. Entonces la pregunta es, ¿incluso a esos supuestos de evasión agravada se puede aplicar la moratoria? En algunos fallos nosotros hemos dado respuesta en ese sentido, digamos, oponiéndonos respecto, digamos, a la previsión del legislador. Es decir, no podemos poner en cabeza del legislador que haya querido premiar con esa extinción de la acción penal conductas de por sí que afectan de manera muy grave al respectivo bien jurídico. De todas maneras, ustedes observen cómo está redactado la ley y habla en general de delitos tributarios, de delitos aduaneros. Tengo claro, por supuesto, que las moratorias, la extinción de pago, no alcanzan aquellos supuestos donde hay convenios internacionales que nos obligan a juzgarlos. Eso se resulta más claro en los casos, por ejemplo, de contrabando de drogas, que es un supuesto de contrabando, pero tenemos convenciones internacionales que obligan al Estado que lo comprometen a juzgar esos delitos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el alcance? Y la presentación que tenemos, las presentaciones que tenemos en este momento, fuera, digamos, del trámite inherente a la etapa de juicio, que es la producción de pruebas, son todas presentaciones en moratorias, y de lo más variado, por así decirlo. Casación realmente fluctúa. Nos ha acompañado cuando nosotros hemos hecho la diferencia respecto a que no se aplica en determinados supuestos de evasiones agravados. Pero según la sala, digamos, del tribunal, va a haber una interpretación distinta. O sea que estamos navegando, digamos, en un mar absolutamente incierto, no solamente a partir de marzo con motivo de la cuarentena, sino también por la profusión de moratorias que no precisan el significado o el alcance. Tenemos que hacerlo necesariamente a quienes aplicamos esa legislación. Pero hay veces, y acá creo que es un déficit, digamos, de las leyes, de la parte de redacción de las leyes, dejando abierto muchas puertas, y evidentemente los abogados defensores, y con razón, las usan a su favor. Claro. Ese es, digamos, los problemas mayores que tropezamos ahora. De marzo a hoy, concretamente, todas las causas de nuestro tribunal se han movido. Pero se han movido hasta donde podemos llegar, es decir, toda la producción de pruebas. Pero tropezamos en la parte final, la parte del debate que es la más importante. Ahí se define concretamente la condena, la absolución de las personas. Y hay otra cosa que me preocupa, que esto se aplica también antes de marzo, que tiene que ver con el excesivo lapso de duración de los procesos por delitos tributarios. Estamos jugando promedio 6 años, sin ir para atrás. Tengo algunos casos que superan los 10. Y ahí viene otro problema que tenemos que enfrentar. Concretamente, mientras más se prolonga en el tiempo un determinado proceso, más nos alejamos de la prueba. Más allá de que sea documental, que eso quizás no varía, sí varía en la prueba testimonial. Hay, digamos, una sugerencia, una disposición en el código que permite la prueba anticipada, y de hecho lo hemos hecho respecto a testimonios que no pueden estar presentes en el momento del debate. Pero en estas circunstancias no tenemos debates desde marzo, y o sea que hay lista de espera concretamente, y las partes no quieren hacer, y con razón exigen la presencia concretamente para poder ejercer su derecho a la contradicción. Exacto, ese es uno de los temas más complicados hoy. ¿Qué es lo que en los últimos 3, 4 años les ha llegado como delitos, ya sea por aduana
o por vía de la ley penal tributaria con más frecuencia? ¿Cuáles son los delitos más que comúnmente hacen denuncias la FIP? En la Porque parte por de un lado aduanas, por un lado se piensa que es evasión, por otro lado se te dice que son devoluciones del IVA que no corresponden, y por otro lado te dicen no, asociación ilícita. Son los tres. ¿Qué es lo que más con frecuencia ven ustedes que llega a la etapa de ustedes, ¿no? digamos, en la parte de contrabando, lamentablemente sigue siendo un clásico el contrabando de drogas. Hemos tenido también muchos casos de contrabando de divisas. Contrabando de divisas que suele ser asociado con lavado de dinero. Y concretamente tenemos varias causas donde nos hemos arrogado la competencia de causas de lavado de dinero, una competencia que incluso está discutida entre federal y penal económico, Claro, aunque los dos tienen jurisdicciones federales, pero hemos tenido varios casos y tenemos varios casos de lavado de dinero. Respecto al lavado de dinero, hay una legislación especial que es muy interesante, que aún en el caso en que se haya prescripta la acción o haya fallecido concretamente el imputado o esté prófugo, se pueden disponer de los bienes como si fuera aplicar la pena de decomiso, cosa que no está previsto concretamente en otras legislaciones especiales. En función de tu pregunta en particular, lo que tenemos por muchos casos de asociación ilícita. Asociación ilícita tributaria, realmente el problema del delito de asociación ilícita para juzgarlo es que necesitamos traer a debate al menos 3 personas, que es lo que conforman, digamos, la mínima pluralidad para que se tipifique el delito. Claro, Tenemos casos muy particulares donde, bueno, por esas cuestiones del proceso, arriba solamente un imputado, mientras en la instrucción está el resto de la asociación ilícita. Entonces se da la particularidad de llegar a debate para juzgar a un imputado o una asociación ilícita de un mínimo de 3, que no lo tenemos a los otros 2. Estoy hablando de cuestiones procesales, ¿no? Pero sí, lamentablemente se han visto muchos casos de asociación ilícita tributaria. Y hay algo que se repite también, que es el uso de las facturas apócrifas. Claro. El uso de las facturas apócrifas realmente, digamos, como modus operandi de la asociación ilícita, es algo que se repite. Entonces vuelvo a lo que decía antes, es gravísimo, me parece, atenta gravemente contra el bien jurídico de Hacienda Pública, concretamente el uso de facturas apócrifas. Sin embargo, puede sostenerse con argumentos atendibles que concretamente la moratoria también afecta, digamos, a esos supuestos. Entonces, si es tan generosa la moratoria, virtualmente va a llegar un momento en que no vamos a tener causas por evasión, por delitos tributarios. Otra cosa que tenemos también, pero es un delito menor, son aquellos depósitos extemporáneos respecto, digamos, a las obligaciones previsionales. Pero ahí concretamente, como es un supuesto de, digamos, de delito previsional, una hipótesis simple, por lo general se puede solucionar entrando en la moratoria u otro instituto. Una lástima, les comento algo que pasó el viernes en la Corte. Tenía el comentario que la Corte iba a tratar un caso de aplicación del artículo, digamos, del último párrafo del artículo 77 del Código Penal, que veda al instituto de la suspensión de juicio a prueba respecto a delitos aduaneros y tributarios. Cierta expectativa porque era un caso nuestro donde habíamos decretado la inconstitucionalidad de esa prohibición. Casación había decretado la nulidad de nuestra decisión, apeló la parte y llegó a conocimiento de la Corte. Lamentablemente la Corte dejó sin efecto la sentencia de casación, pero no por tratar el fondo, la constitucionalidad o no, de esa limitación, de esa prohibición, sino porque entendió, creo que con razón, que los 3 votos que se habían expedido en la decisión, cada uno tenía una posición distinta. Entonces, si bien llegaban 2 a una misma conclusión, llegaban por distintos fundamentos.
y la Corte entendió, creo que correctamente, que no hubo mayoría. Vuelve a instrucción para tratar el tema. En estos momentos realmente hay varios fallos de nuestro tribunal donde analizamos sobre todo qué quiso decir el legislador al prohibir concretamente la suspensión de juicio a prueba respecto a delitos tributarios en particular. Y tuvimos que recurrir a hay un fallo, un voto importante, me parece, donde hacemos un repaso exhaustivo de toda la discusión parlamentaria. Y llegamos a la conclusión que concretamente la prohibición afecta a aquellos asuntos donde el perjuicio económico sea grave. Eso, digamos, en esa interpretación nos permite, digamos, establecer un límite. Aquellos asuntos que no sean graves no corresponde la limitación, con lo cual tampoco es necesaria la inconstitucionalidad que en su momento habíamos planteado. Pero eso también me parece realmente no sé, una legislación que no es precisa. Y se hizo realmente para responder el fallo de la Corte cuando ustedes recuerdan que dijo en Nanut y en Cangiaso, donde dijo concretamente que se aplicaba la suspensión de juicio a prueba también a los delitos tributarios, porque no había ninguna disposición en contrario. El 9, mejor dicho, la reforma del artículo 77 lo dispuso, no se aplica a esos delitos. Pero fíjense qué absurdo en el caso del delito de contrabando. Alude, digamos, a todos los delitos del Código Aduanero. En el Código Aduanero no solamente hay, digamos, supuestos de contrabando, sino hay supuestos de encubrimiento de contrabando. Un delito absolutamente menor que ocurre después de cometido el hecho, con una escala, no sé si va de 6 meses a 2 años, por ejemplo. Sí. Prohibir la excarcelación, mejor dicho, la suspensión de juicio a prueba en esos casos. No responde, digamos, a ninguna estrategia de política criminal, y ahí lo que se observa es que metieron todo en una bolsa, sin detallar. Entonces la labor nuestra es interpretar, bueno, a ver, ¿cuál es el alcance? ¿Cómo se aplica esto? ¿Cuáles son los límites? Pero todo eso nace por la imprecisión de las leyes, de la redacción. La mala redacción de la ley. Yo te estaría llegando al final de la entrevista, aunque me quedaría un rato muy largo contigo, que es un placer. También, disculpen, Guillermo. Dale, metete. Quiero hacer una pregunta al doctor. Dale, y después yo hago otro. No, a ver, tenemos tiempo, pueden hacerle un par de preguntas largas, tranquilos. Quiero continuar un poco el hilo que expuso ahí el doctor Lozada, en relación, digamos, a la prohibición de la aplicación de la suspensión del juicio a prueba en materia de delitos tributarios. Y bueno, un poco el artículo 77 lo que establece era una prohibición expresa y hace mención a la ley 24769 exclusivamente. Sí. Como bien sabido, la 27430 derogó la 24769. ¿Usted qué opina, digamos? ¿Cuál es la situación actual, ¿no?, en relación a los delitos tributarios con respecto a la prohibición de la aplicación justamente de la suspensión del juicio a prueba? Hemos tenido algunos planteos con ese argumento, es decir, el texto del artículo 77 aluda concretamente a un ordenamiento preciso, la 24769 en particular. Se contestó a eso que independientemente de la cita de una ley, digamos, de una ley en particular, lo que se atendía era a un determinado, digamos, un plexo normativo tributario, sin que importara concretamente que fuera una ley u otra. Mientras existiera concretamente una ley penal tributaria en particular, independientemente de su numeración, que contemplara los distintos supuestos, digamos, la intención del legislador era que no procediera la suspensión de juicio a prueba. Está bien. Correcto. Que sí, habla un poco también de la imprecisión legislativa que estaba mencionando usted también, doctor. Y después también, en relación, digamos, a la extinción de la acción penal tributaria, se sabrá, digamos, que recientemente hubo fallos puntualmente del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 y 2, en relación a la aplicación de la última reforma del Código Penal, en relación a la aplicación en materia de los delitos fiscales de la reparación integral del daño o conciliación, ¿no? Principalmente los precedentes fueron Marítima Maruba y Consorcio Venezolano.
digamos, cuál es su opinión al respecto de esa doctrina, que en definitiva llegan a la misma conclusión, pero por argumentos distintos también. Te comento que Marítima Maruba es de mi tribunal, concretamente, y la doctrina que se asienta refleja un artículo anterior sobre este asunto. Es muy interesante, y ahí curiosamente cómo fue evolucionando. A ver, a grandes rasgos. Fíjense que la reparación integral del perjuicio en el artículo 59, inciso 6 del Código Penal, está en el Código Penal realmente, y remite a la legislación procesal que corresponda para su reglamentación. Curiosamente, cuando se anexó partes del nuevo Código Procesal Federal, se incluyó la reglamentación de la conciliación, pero no está concretamente reglamentada la reparación integral del perjuicio. Concretamente razonamos primero que ya hay un derecho de todo imputado a la reparación integral del perjuicio. Y en la medida que se reconozca un derecho, concretamente, no puede dejar de ser operativo por la falta de reglamentación. Entonces lo que dijimos ahí, que la propia sentencia hacía de reglamentación suficiente para otorgar operatividad concretamente a la reparación integral del perjuicio. Es curioso cómo fue evolucionando las distintas opiniones de los fiscales e incluso la misma Cámara de Casación. Concretamente, en un primer momento, se dijo que no correspondía por no estar operativa. Se ha superado, incluso la misma Casación admitió esa operatividad en delitos económicos, delitos evidentemente con perjuicio patrimonial, como puede ser la estafa en particular. Pero la cuestión se trasladó, digamos, a otro tipo de delitos. Reparación integral del perjuicio, no hay ninguna limitación. Entonces, respecto al campo penal tributario, la objeción que se hace es que la ley especial tiene un modo, digamos, también particular y especial de salida del proceso, que es el pago durante la etapa de instrucción. Entonces, si tiene digamos, un régimen especial, no es de aplicación el régimen general del Código Penal. Esa es la posición de varias salas de casación. De todas maneras, hay un antecedente que un poco desautoriza esa interpretación. Precisamente, el argumento es que si la ley no distingue, no debemos nosotros distinguir respecto a su aplicación. El argumento principal es lo que pasó concretamente en Nanut o en Cangiazo con motivo de la suspensión de juicio a prueba. Fíjense ustedes que la suspensión de juicio a prueba, llegado el caso, también extingue la acción, como la reparación integral del proceso, del perjuicio. Entonces, si en su momento la Corte no le importó concretamente la existencia de un régimen especial en la ley vigente en aquel momento, esa doctrina se puede aplicar actualmente a la reparación integral general que advierte el Código Penal. Pero ahí viene otro problema. La reparación integral tiene... A ver, la diferencia entre conciliación y reparación integral es que la conciliación es un acuerdo entre partes, donde el juez virtualmente homologa si concretamente observa razonabilidad, digamos, en el pacto al cual llegaron. La reparación integral del perjuicio ya no exige un acuerdo de partes, sino que la reparación integral no solo abarque el perjuicio, sino los intereses, el pago de costas, incluso algunas veces también hemos extendido con una posición analógica de la suspensión de juicio a prueba, también la posibilidad de efectuar tareas no remuneradas al Estado, pues también en el caso de la hacienda pública es el Estado en general el que está damnificado. Es decir, son reglas pretorianas porque evidentemente el legislador no ha fijado cuáles son las pautas para la reparación integral del perjuicio.
Pero esa reparación integral del perjuicio también tiene que tener un consenso por parte de la parte damnificada. Entonces ahí lo que observamos también es que la reparación debe ser aceptada por el sujeto damnificado, que en este caso es la FIP. No basta simplemente la voluntad unilateral de la parte de reparar integralmente el perjuicio, sí concretamente esa reparación en criterio de la autoridad impositiva no es suficiente. Así que esa es la discusión que se está dando ahora. Pero hemos superado, y esto me parece importante, la discusión respecto a la operatividad de esa causal de extinción de la acción penal. Está operativa y concretamente por medio de la sentencia hay que fijar cuál es su ámbito de aplicación y no solo eso, sino también la modalidad de cumplimiento de esa reparación del perjuicio. Creo que esa es la discusión que se está dando ahora. Una muy buena evolución, muy buena evolución. Bueno, estamos abusando del doctor, un placer escucharlo. Y una pregunta, ¿modificarías procesalmente, el procedimiento nuevo, el código procesal nuevo, Sí. vos lo ves que beneficia o perjudica las causas penal tributarias? El que se pretende aplicar, se está aplicando en Salta, se está aplicando en Jujuy para determinados casos. Es decir, el Código Penal, el Código Procesal Federal, que va a entrar a regir realmente, pone en cabeza del fiscal virtualmente toda la actividad de investigación y acusatoria. Entonces, lo que yo exigiría también una mayor calificación en los fiscales a esos efectos y también una mayor intervención de los órganos impositivos por la calidad absolutamente técnica que tiene el delito. De todas maneras, no me parece mal, es decir, el juez se pone en su rol de juez, en el sentido de juzgar, de no investigar y de alguna manera comprometer opinión, pero de todas maneras insisto en la evolución de 1990 a hoy, hay un mayor profesionalismo, tanto digamos en los fiscales o en los jueces, como también digamos en las propias autoridades de la FIP. Me parece bien, pero quizás una actualización permanente de los distintos supuestos de evasión serían los delitos tributarios, sería conveniente para, digamos, una mayor y mejor investigación de esa parte instructoria. La parte instructoria realmente es elemental para sostener en la segunda parte realmente una condena, una absolución, lo que corresponda en particular. Así que bueno, de todas maneras, lo que me preocupa, saben que es no poder tener una visión a corto plazo. ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad anterior a marzo de este año? Claro. Creo Estamos que es muy difícil que se vuelva. Una suerte de limbo procesal que realmente me preocupa, porque bueno, yo soy hijo del papel como todos nosotros quizás, Sí. realmente, y me cuesta mucho manejarme con esto, no sé, devoto del papel. Pero esto va a seguir ¿hasta cuándo? ¿Un año más? ¿Y qué pasa con la justicia? Insisto Un añito más. ¿Perdón? Mínimo un año más. Bueno, hay que ser inteligente a partir de esa realidad, completamente dar respuestas que la tecnología, bueno, nos sorprendió, no sé, en un momento que no estaba tan actualizada, y bueno, esos son los problemas que tenemos realmente. Me parece poco serio hacer un debate por Zoom, por estos medios, y que se interrumpa, por ejemplo, porque es fundamental tener, digamos, esa relación directa con las partes, con los testigos, con todos realmente. O sea que tenemos que superar muchos inconvenientes. Me decían, por ejemplo, profesores españoles que ellos lo están haciendo con una naturalidad, los juicios telemáticos. Bueno, no sé, me sorprende. Ni se discute. Todo delito superior a cuánto, a 5 años en su máximo, corresponde hacerlo de manera presencial. Los anteriores, todos telemáticos, he visto las salas que tienen y no hay preocupación.
Y otra cosa que no tiene nada que ver, pero permítanme que lo diga, con los juicios, los delitos tributarios, tiene que ver con nuestras cárceles. Bueno, Por suerte no tenemos, a ver, creo que no tenemos contadas personas que están detenidas por delitos tributarios. Los delitos tributarios que incluso concurren en forma real con otros delitos más graves, ¿no? Pero el problema de las cárceles también lo sufrimos. ¿Qué pasó con los contagios? ¿Qué pasó con los traslados? En fin, es una nueva realidad que seguimos acostumbrándonos a 7 u 8 meses con respuestas tipo parches. Pero bueno, vamos avanzando y como decía acá, concretamente quizás tenemos un año más por delante. Cada día tenemos que dar nuevas respuestas, digamos, al proceso penal, a tutelar bien los derechos, porque hay muchos derechos afectados y nosotros somos los responsables de tutelarlos. claro, claro. Doctor, muchísimas Bueno. gracias por esto, No, muy por favor. amable. Bueno, Un Muchas gracias. verdadero gracias. placer haberlo tenido aquí en Sin Saco Fiscal. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias, Jorge, gracias, Guillermo. Una excelente nota y un excelente entrevistado. Pero nosotros tenemos que seguir, todavía nos quedan 20 minutos largos de programa Sí. y nos habíamos quedado en las estimaciones que está entregando la FIP sobre bienes personales. Sí, el Exacto. Había tema, quedado algún el tema es apuntecito dando vuelta. sistémico. Sí, estaba yo diciendo que el tema es sistémico, casualmente. Y es sistémico, y por ser sistémico muchas veces no te pueden dar una explicación de dónde sacaron la diferencia, porque la soltó la computadora en función de un algoritmo, como dice, como suele utilizar Guillermo, en función de un algoritmo perdido que te dijo, no, usted, el valor es, y no sabes de dónde sacó ni cómo surgió la diferencia. Lo que pasa que en este tipo de intimaciones, llamémosle, invitaciones a ajustes, de acuerdo a lo que un gran amigo cericano, que era un histórico dentro de la DGI, decía, de 100 de estas imputaciones que te vienen, 80 terminan pagándola. O sea, la efectividad en cuanto a recaudación que tienen es muy buena, es Y excelente. por eso no la modifican. Exacto, por eso lo siguen tirando, lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque la efectividad en cuanto a recaudación es buena. Y vos corres el riesgo de que decirle, no señor, acláreme esto y te mandan una inspección. Hoy no te van a mandar una inspección, por supuesto, porque no hay. Pero lo normal es eso, que te dicen, bueno, vos decís, bueno, son 3.000 pesos, son 5.000 pesos, son 10.000, me meto en una cuota, chau, se acabó, no me molestan más. Y ahí la terminan y llegan a eso y cortan en eso, que no sigan. Ese es el tema, ¿no? Pero la realidad es que te están ajustando 2018, 2019 impacta y en los anticipos que van para el 2020 también te impacta. O sea, es un rebote complicado esto en bienes personales cuando están empapelando a todos los contribuyentes casi de bienes personales, porque es impresionante como ha resultado esto. Pasemos a la RG 4697 sobre el tema de vencimiento para la información del año 2019. Jorge. Sí. Tenemos un problema acá con el tema de información de los accionistas, porque es eso lo que tenemos, la participación accionaria de las personas físicas y las rentas pasivas. Debe remitirse y considerarse que aún no se ha puesto a disposición la aplicación para cumplir la información que el fisco exige. Y sería prudente que se evalúe la posibilidad de extender los plazos, porque ya estamos en octubre, y el 28-29 de octubre es pasado mañana, por decir algo, a nivel administrativo, y para variar, los aplicativos de la FIP todavía no están disponibles. Y esto es un sistema de información que es importante hoy, fundamentalmente independientemente del que exige la ley de moratoria, porque te puede decir quién tiene bienes en el exterior, quién tiene o no bienes en el exterior, de acuerdo a la información que tenés que dar, y coincidirlo con bienes personales. Es un tema
complejo que tiene trascendencia jurídico-tributaria cuando vos estás dando una información y vos no tenés todavía la posibilidad de completarla. Estamos hablando de aquellas participaciones societarias y rentas pasivas del año 2016 al 2019. No estamos hablando de un periodo de 6 meses, sino un periodo de 3 años. Y todavía no están las condiciones dadas internamente para que pueda el contribuyente o el contador hacer la información. Es una costumbre también de la AFIP de emitir normas con flash perentorio y resulta que no te abren los aplicativos para que vos puedas trabajar con tiempo. Entonces, Exacto. cuando lo lanzan, se satura porque en realidad estamos todos tratando de sacar lo mismo al mismo tiempo. Exactamente, aparte lo transformás una profesión que tendría que ser, que debería tener sus tiempos para meditar, controlar y ver qué pasa, en una profesión de alcance peligroso, que es la de contador, porque estás dando información con lo que venga, con lo que tengas para cumplir, para llegar y cumplir. Partamos de la base que la obligación de informar no es una carga pública. Y al no ser una carga pública, no resulta obligatoria, sino que es una responsabilidad creada por el propio organismo fiscal. Y que si los profesionales de ciencias económicas quisieran, lo podrían impugnar y establecer diferencias con la AFIP, cosa que normalmente lo hacen con notas. Cuando se judicializa el tema, cambia. Y la AFIP cambia y se ubica. Pero mientras tanto ellos siguen trabajando porque es la normalidad de ellos. No es que sean buenas o malas personas. Es la normalidad de ellos. Ellos trabajan así. Y no importa cómo trabaje el resto. Pero el resto es el que le da de comer a todo el Estado, ¿no? Ese es el tema. Casualmente, este tipo de informaciones son las que se cruzan para hacer luego inspecciones sobre base muy importante y que te vienen con datos precisos y concretos. Esta información es necesaria para la AFIP, es indispensable para cargar los sistemas. Después lo cruzan cuando van a controlar a Claudio Chierutini y le van a decir, comió tantos choripán con huevo y comió y proboleta. proboleta. Moby Dick. El Moby Dick tantas veces fue, usted me dijo que fue menos, etcétera. ¿Por qué? Porque Moby Dick le informó, por ejemplo, ¿no? Es como cuando vas a un supermercado y te piden el número de documento. ¿Y por qué te piden el número? Porque sale la información en automático del sistema del supermercado y ellos tienen lo que vos compraste con la tarjeta con tu número de documento. Ahora, si le das el número de teléfono es lo mismo. Ellos van a llenar el claro, ¿no? El claro que necesitan. Y van a ver, creo que tuvimos un caso muy importante con la información que se reveló del expresidente Mauricio Macri. Claro. O sea, en la información, eso en inteligencia se llama ambiental. Es muy común en los servicios de inteligencia, cuando están entrenando a alguien, le digan, ¿ves aquel pibe que está ahí con una camisa rosa? Seguilo y hacerme un ambiental en 48 horas. Claro. En la calle. Entonces lo ven a Guillermo caminando y lo empieza a seguir una agencia de inteligencia. Y en 48 horas tiene que presentar a su jefe un montón de cantidad de información. Tiene que averiguar el nombre, todas sus relaciones parentales, todos los datos de informática. Por algo hay un servicio de contrainteligencia que tenemos, de comunicación, que funciona bajo la figura de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que en realidad es un fronting. Entonces, de ahí viene una carpeta con todo lo que, las páginas web que mira Guillermo, todas las cuentas bancarias que utiliza a través del home banking, de su casa, el celular, el otro celular que no nos demuestra la familia, la cuenta que tiene afuera. O sea, se juntan una serie de informaciones y sale lo que salió de Mauricio Macri, que hasta el ID y la clave de su BlackBerry apareció. Claro. Que se supone que BlackBerry era encriptada. Claro, se supone. Entonces digo, esto es muy usual. Y hoy tenés comercialmente con Google, compañía, nada es gratis. Y la gente se baja apps gratuitas que lo que hacen es chuparte la información del teléfono. Exacto. La primer dato que te pregunta es hacer acceder a todos sus archivos.
cuando aceptas una app. La segunda es que aceptar a las imágenes y a los teléfonos. Y con eso le entregaste todo tu celular. Claro. Claro, Y en los lugares más insólitos, yo tenía una persona que manejaba las comunicaciones, la community manager, de un destacadísimo programa de televisión que tenía los máximos ratings, donde la gente tenía que votar si era más lindo Jorge Haddad o Guillermo Guerra. Votaba. Entonces, para bajar el app de ese programa, le entregaban toda la todo su celular. información. Claro, claro. Entre ellos, como fueron varios candidatos presidenciales, muchos políticos punteros le agarraron y entraban. Entonces, tomando la votación a esa gente, él armó un árbol de votantes de Macri o de Scioli. Ah, mira. Y tenía toda la estructura de 300.000 personas militantes de uno u otro. Claro, él esa información la tenía guardada, hizo un backup, la guardó en otro disquito, se la quedó. Es violación de los derechos de información. No, porque vos cediste todo cuando apretaste el botoncito en el celular para bajar el app. Acá pasa más o menos lo mismo. Sí, es así. ¿Algún otro punto de este tema, don Jorge? Si no nos vamos al fallo Montamar SRL. Fabio Montamar, SRL, Guillermo. Sí, nada, es un Todo docente tuyo. fallo de la Corte. Igual voy a arrancar con el fallo, pero lo que vos dijiste, digamos, de cómo uno voluntariamente cede información, que es la que después se utiliza, para decirlo de alguna manera, con un algoritmo que, digamos, lo que hace es filtrar justamente, y que hoy por hoy la información que uno cede es, si se quiere de una manera, la materia prima para la inteligencia artificial. Es un tema, digamos, que tiene mucho debate por delante, inclusive hoy por hoy se está analizando, digamos, tributariamente cuál es el valor de esa información, sin perjuicio de que después lo analicemos. Esto excede totalmente. En Europa hay una propuesta para que te paguen por la información. En Europa hay una propuesta para que cada vez que vos bajás una app y le cedes información de tu celular, la empresa te tiene que pagar a vos por esa información, porque lo vende a su vez. Por eso, Claro. digamos, tenés, por un lado, el tratamiento que Telefónica, que teléfono gratis. Claro, tenés por un lado el tratamiento que tiene la Unión Europea, que es más restrictiva, y después lo que tiene China y Estados Unidos, que son más amplias. China obviamente no respeta nada en relación a la privacidad y curiosamente tiene los laboratorios más importantes de inteligencia artificial también. Pero bueno, claro, al margen de eso, digamos, no solamente Google al bajarte una aplicación te chupa información, sino inclusive Apple en su momento reconoció que a través del micrófono del celular escuchaba conversaciones, y por algo no era casualidad. No, a ver, TikTok. Cuando bajás una app para el nene, para que haga memecitos en el teléfono, estás haciéndolo. Entonces, en cualquier cosa, o sea, bajás Spotify, cualquier cosa que haces, cuando tenés Netflix, todo es así. Todo. Gratis. Pero una cosa es aceptar los términos y condiciones, y otra cosa es que directamente vos estés hablando con alguien, yo estoy hablando con Jorge, de que me quiero ir a Turquía, y al rato me llegue una ads, que es una publicidad personalizada, ofreciéndome viajes a Turquía. Me parece que ahí estamos en otro nivel de gravedad, ya digamos de lo que es la violación de la privacidad. Pero bueno, no importa, es tema para otro debate. En relación al fallo, Montamat y asociados a SRL, que es un fallo reciente, digamos, del 6 de octubre, ¿no? Donde lo que analizó la Corte ahí fue los plazos de prescripción. Ahí, en este caso, digamos, los actores, Montamat y asociados, básicamente lo que reclamaban era el pago de unos honorarios por un asesoramiento que había hecho a la provincia de Neuquén. Y la provincia de Neuquén decía que estaba prescripta la acción en virtud de una norma interna y local, ¿no? Y ahí lo que analiza la Corte fue puntualmente que el vínculo comercial se había consolidado con anterioridad que entre en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que fue a partir de agosto del año 2015. Entonces, ¿qué dijo ahí analizando la Corte? La Corte dijo, en virtud de que la relación se inició y se consolidó en virtud de la legislación anterior, rigen los plazos de prescripción de la legislación anterior. Donde ahí lo que era la doctrina de la Corte, digamos de Filcrosa en adelante,
fue que la prescripción era un instituto del derecho civil y que en virtud del artículo 75, inciso 12 de la Constitución, las provincias habían delegado su regulación en el Congreso de la Nación. ¿Por qué es importante esto? Digamos, porque acá estamos hablando de un plazo de prescripción, el viejo plazo de prescripción contractual que era decenal, que ahora se modificó, digamos, con el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Y por qué es importante en materia tributaria? Porque hay una vieja disputa en relación, digamos, a los plazos de prescripción de las obligaciones tributarias. Y curiosamente, digamos, una de las jurisdicciones que sostenía la autonomía en establecer autónomamente los plazos de prescripción en materia tributaria era la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tenía un fallo, digamos, se llamó Sociedad Italiana de Beneficencia, que lo defendió, o sea, mantuvo esa doctrina, hasta que la Corte, en el fallo Bottoni, dijo, no, se aplica la doctrina Filcrosa, o sea, no hay autonomía puntualmente acá de las provincias, en este caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por esto que les mencioné, digamos, que las provincias habían delegado en el Congreso de la Nación la regulación de los códigos de fondo y la prescripción estaba prevista ahí, de obligaciones tributarias. ¿Qué sucedió después de la reforma del Código Civil y Comercial? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires volvió automáticamente a su doctrina anterior, que era la de Sociedad Italiana de Beneficencia, y lo aplicó a partir del fallo Fornaguera-Sempe, donde ahí en Fornaguera-Sempe lo que se discutían era puntualmente el reclamo de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza del año 91. Con lo cual estamos hablando de una situación o obligaciones que se consolidaron en el régimen anterior del Código Civil, o sea, con la normativa anterior del Código Civil y Comercial, que bueno, digamos, es una alarma puntualmente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus reclamos de obligaciones tributarias que en principio estarían prescriptas si se hubieran iniciado y consolidado y consumado con anterioridad a agosto del año 2015. Bien, Acá hay un bien. tema. Entonces vamos rapidito a otro tema, la ley de sostenimiento y reactivación productiva. Perdón, quiero Ah, agregar bueno. algo. Hay un tema acá que es lo que mencionó Guillermo. El Código Civil, como salió de la Comisión del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, salió sin el segundo párrafo del artículo de prescripción, que fue agregado por la Comisión Bilateral de Diputados y Senadores que revisó el Código Civil de Cristina, llamémosle así, ¿no? El Código Civil y Comercial nuevo. Y le agregó un párrafo que estableció que las provincias pueden establecer el plazo de prescripción de sus tributos en forma individual. Le delegó a las provincias lo que las provincias les habían delegado a ellos, cosa que no pueden hacer. Yo no puedo devolver lo que me delega. Este tema fue tomado por las provincias no por solo el plazo, sino por toda la regulación de suspensión, interrupción y qué es la prescripción y todo el resto, volviendo al caso, dando vuelta el caso Filcrosa que mencionaba Guillermo. O sea, nuestros eximios legisladores, esta comisión de diputados y senadores fue la que modificó esto y la que causó este problema. Si no, no hubiera habido problema. Claro, igual, a ver, hay una realidad. Después de, digamos, por ahí se quiere decir esta reforma poco precisa, digamos, los funcionarios de los fiscos locales se juntaron y en cierta forma llegaron en forma conjunta, ¿no? a conciliar que el plazo de prescripción que iban a establecer en sus códigos fiscales eran similares a los que están, o como está regulado en la ley 11.683, ¿no? Que es la ley de procedimiento tributario a nivel nacional. Con lo cual, a lo que voy, ninguno estableció, digamos, un plazo de prescripción en exceso o disparatado. Disparatado, ¿no? Pero bueno, en este sentido es puntualmente, por eso me remití a Fornaguera-Sempe y demás, son aquellas jurisdicciones que empezaron a aplicar, digamos,
o volvieron a la tesis de la autonomía para establecer los plazos de prescripción en materia de obligaciones tributarias, inclusive de aquellas obligaciones anteriores a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, que fue a partir del año 2015. De ahí viene, digamos, un poco el análisis o la reflexión, si se quiere, de la doctrina de la Corte en este fallo. Jóvenes, llevamos 1 hora y 25 de programa ya, con lo cual elijan tema turismo nacional o tema Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, sección de ingresos brutos para actividad gastronómica. Tema turismo lo vemos en la próxima, porque hoy salió la reglamentación. Así que Sí, lo sí. vemos completo en la Sí, próxima. señor, salió publicada en el boletín oficial en el día de hoy. Exactamente, en el día de hoy. Entonces es el tema del martes que viene. La exención de ingresos brutos de actividades gastronómicas. Acá hay un tema interesante. Se vendió como si fuera la exención completa del impuesto al ABL para todo lo que es gastronomía. Sin embargo, tengan presente que ingresos brutos desde septiembre hasta febrero del 21 también están exentos para la actividad gastronómica. Pero para ser gastronómico tenés que ir al código donde vos te inscribiste en la FIP, el nomenclador, a ver si entrás dentro de la categoría gastronómico o no. Porque gastronómico puede ser un restaurante, puede ser una heladería, puede ser un bar, puede ser una cafetería, o pueden haber muchos rubros gastronómicos. Entonces, no todos los rubros gastronómicos están incluidos en esta exención de ingresos brutos y de ABL. Pero tengan presente también que esto no viene en forma automática, sino que como buena burocracia se hicieron todas las regulaciones para poder gozar del beneficio, con lo cual te tenés que presentar, acreditar que tenés mesas afuera, mesas, que tenés una cocina, que tenés esto y que vas a empezar a trabajar. No es en forma automática, vuelvo a repetirlo. La burocracia existe, se autoalimenta y se autorregenera siempre. Aquí estamos. Bueno, y hasta acá llegamos hoy, ¿no? Señor Guillermo Guer, señor Jorge Haddad, la verdad un programa espectacular. Estuvimos 1 hora y 20 con la gente, casi 1 hora y 25. Les agradezco muchísimo por este programa. Un invitado de lujo. Sin saco fiscal, está cumpliendo con su objetivo. La Sandra Pérez, la alumna Sandra Pérez, que probablemente sea alumna profesional, ha ganado el libro de la editorial Hammurabi. Y nosotros nos estamos despidiendo. Mañana entonces nos encontramos en Sin Saco Energía con el señor Fernando Meitra a las 19 horas. El jueves en Sin Saco Política con Carlos Cagliarini y Pablo Rivera da Silva. El domingo de vuelta con el señor Jorge Haddad en Sin Saco Sin Corbata de 10 a 13 horas. Les agradecemos y ya saben, cualquier consulta sinsacofiscal@gmail.com. Gracias a todos. Tengan ustedes muy buenas tardes.